Hablemos del estilo de vida, un tema que muchos subestimamos. Iniciemos haciendo la pregunta: ¿cómo influye nuestro estilo de vida en nuestra salud? ¿Será que preferimos arriesgarnos a caer enfermos que permitir que atenten contra nuestra zona de confort? Hay evidencia de la estrecha relación entre el estilo de vida y las enfermedades. O sea, para curarnos, debemos cambiar nuestro estilo de vida, lo que algunas veces implica un sacrificio para nosotros como pacientes, ya que debemos renunciar a nuestros hábitos de nuestra zona de confort. Tal vez muchos de nosotros sentíamos comodidad cuando fumábamos o bebíamos licor, entre otros hábitos. Pero tú me dices, no, mi mamá no fumó ni bebió alcohol y hoy en día tiene enfermedades graves. Sucede que hay otros hábitos, como el poco ejercicio, por ejemplo, automedicación, la misma contaminación, el estrés. Todo eso cuenta. Todo lo que tiene nuestro día a día nos afecta. Años de darnos gusto sin medida. Y darnos gusto sin medida, esos son excesos. Pero también hay aquello que no quisimos comer. Aun cuando era sano y los médicos nos lo recomendaban. Esas son deficiencias. Y son faltantes que hoy pueden verse reflejados en nuestra salud. The National Library of Medicine in the United States published studies that link malnutrition and its consequences on people's health. In this study, research was conducted on how poor nutrition can lead to the coexistence of diseases such as malnutrition and obesity, and how those experiencing these types of conditions are at a higher risk of health problems. En cuanto al estrés, ¿qué nos dice la ciencia? Aquí, las evidencias. A 2017 study linked alterations in the homeostatic capacity of cells and psychopathological complications of diseases with stress in individuals, thus demonstrating that subjecting oneself to stressful environments or situations increases the likelihood of experiencing disorders. El estrés es nuestro peor compañero y eso cuenta mucho. La contaminación que nos rodea en las ciudades, eso también nos daña. Todo esto rompe el balance de tu organismo y atrae las enfermedades. Pero aquí viene una verdad reveladora. Hemos hablado de que para librarnos de una enfermedad deberíamos cambiar hábitos de la zona de confort. Y podrás intentarlo, pero ¿lo lograrás? Es raro quien lo logra. Hay evidencias que dicen que solo el 50% de las personas lo logra. ¿Por qué? La respuesta radica en la debilidad humana, en nuestra debilidad, a renunciar a lo que más nos gusta. Amamos nuestra zona de confort. Disfrutamos de eventualmente hacernos trampa para continuar en la comodidad y lastimosamente fracasamos. Nos falta determinación para salvarnos a nosotros mismos de las enfermedades. Así que decirle al doctor, voy a cambiar mi estilo de vida, es casi una gran mentira. En conclusión, somos víctimas de nuestros propios hábitos. Por más que la ciencia nos muestra fundamentos científicos sólidos, tenemos más probabilidades de continuar en lo sabroso de nuestra zona de confort. ReWealth, video consultation, second medical opinion with international experts.